Bienvenidos a Mentes Colectivas, el espacio en que exploramos temas relevantes para el mundo empresarial. Soy Leonte Palé Macías, gerente general de 5B. Nuevamente, bienvenidos a esta su casa. Hoy, la verdad que continuamos de fiestas, muy contentos en esta segunda temporada, pero hoy la estamos empezando a romper, esa es la palabra. Hoy nos acompaña nuestro queridísimo y admirado y respetado Jordi Alemany. Pues, ¿qué les voy a contar? Mejor búsquenlo y van a ver toda la historia que podemos hablar. Jordi, un excelente profesional con una experiencia impresionante, pero sobre todo conociendo cómo son las etapas diferentes de las generaciones, siendo empleador, después siendo mentor y hoy pues inspirando a muchas organizaciones a que nos enfoquemos en el corazón de cada una de ellas, que es nuestra gente, pero sobre todo en el liderazgo. ¿Qué más decirle? Jordi tiene un excelente libro, es un bestseller, Liderazgo Imperfecto. Acaba de salir su segundo libro, ya nos va a contar del efecto láser, que seguro será también otro bestseller. Pero más de contarles de Jordi, déjenme, la verdad, gracias por tomarte el tiempo de aceptar nuestra invitación. De verdad que estamos muy contentos acá, que estemos volviéndote a ver, pero sobre todo saludándote después del impacto que ocasionaste en nuestro 5 Digital Summit hace un par de años. Así que bienvenido a esta tu casa. Leonte, el placer es siempre mío. Gracias, disfruté mucho de ese congreso organizado por 5B hace 2 años en Antigua, que bueno, para mí pues fue una oportunidad espectacular de conocer un poco más este país tan maravilloso, de conocer un poquito mejor el sector financiero, el sector bancario, que bueno, pues que está viviendo un momento de transformación como todos los sectores estratégicos, y un gustazo estar aquí en este programa y compartiendo espacio contigo. Gracias. No, de verdad que estamos muy contentos y a todo nuestro equipo por toda la agilidad con la que pudieron actuar para podernos reunir hoy y contarte cosas que también están pasando por este lado, pero creo que lo más importante, estamos, industria cual industria sea, con el mismo tema, nuestra gente, ¿no? Nuestra gente y cómo hacer que actuemos todos con una forma congruente, cómo debemos de estar representando el día a día de nuestras organizaciones. Y si quieres, para entrar en ese tema, realmente, ¿cómo podemos hablar qué es el ADN del líder? Pues es difícil, ¿verdad? Porque el liderazgo es un tema muy trasnochado, muy manido. Se viene hablando de liderazgo, pues yo te diría que desde hace miles de años atrás, ya los griegos, con la Odisea de Homero, pues ya hablaban de ese superlíder, ¿no? De Ulises y de sus aventuras y de cómo pues tenía que luchar contra las adversidades. Desde entonces hasta hoy el mundo ha evolucionado mucho, pero seguimos teniendo retos que superar, y cada vez que hay un reto a superar, pues es necesaria la figura del líder, ¿verdad? El liderazgo nace como solución a la necesidad de protección de partes de la sociedad que no se sienten suficientemente confortables, cómodas, pues haciendo de alguna forma frente a esos retos. Y es difícil, a mí no me gusta definir fórmulas mágicas para nada, mucho menos para el liderazgo. Pero sí que me atrevería a decirte que con base en mi experiencia, que por fortuna pues es muy dilatada y que he podido observar y también pues practicar el liderazgo en muchas partes del mundo, como tú bien sabes, hay 3 grandes pilares que más que habilidades son identidades que tiene que tener un líder, sí o sí, en el momento actual, en el siglo XXI. La primera es la figura del yo, la figura introspectiva, es esa capacidad de comprenderte, de saber qué te saca de la cama cada mañana, de entender qué te mueve las tripas, realmente qué te motiva, por qué quieres liderar. Porque mucha gente acepta una posición de responsabilidad simplemente porque mejora su estatus. Está bien, es legítimo, pero hay que identificar cuál es esa motivación, esa raíz, y a partir de ahí, de que manejo el yo, me voy al pilar 2, al segundo gran pilar, que es hoy me entiendo yo, hoy puedo entenderos a vosotros. Porque ningún ser humano en la historia de la humanidad, ni siquiera Jesucristo, que es el hombre más grande que ha existido en la historia de la humanidad, logró nada él solo. Jesucristo se rodeó de 12 apóstoles, ¿verdad? Y esos 12 apóstoles pues le ayudaron a evangelizar su discurso. Y todo gran líder tiene que tener la humildad de reconocerse insuficiente. Por mucho que se autoconozca, por mucho ego que tenga, ego en positivo, ego de autoconfianza, de capacidad, de valía, tiene que entender que el éxito se sustenta no en llegar el primero a la cima, sino en llegar acompañado y disfrutar de las vistas con aquellos que subieron contigo, ¿no? Tratar de que quede la menor número de gente por el camino. Y esto, inevitablemente,
nos tiene que llevar al tercer gran pilar del liderazgo, y en particular del liderazgo empresarial, que es la consecución de resultados. Mira, yo lo hablaba contigo fuera de cámara. A mí soy gran enemigo del liderazgo tirano, del despotismo, de la imposición, pero lo soy más todavía del buenismo tóxico. De ese buenismo que dice, no, solo hay que cuidar de las personas. No, hay que poner a las personas por delante de los resultados. Mire usted, hay un craso error en esa afirmación. Y es que no existe la dicotomía, no existe el dilema. No es resultado o persona. Es mejor el resultado gracias a la persona. Es que en la ecuación del resultado, la persona es la variable multiplicadora y el resultado económico el producto de la ecuación. Entonces no podemos compararlos porque son partes de la ecuación diferentes y complementarias, necesarias una y otra. Y eso es lo que yo llamo la Santísima Trinidad del liderazgo. La Santísima Trinidad del liderazgo es el yo, el nosotros y el todo en el mundo empresarial se llama dólar. Y no podemos olvidarnos de esa última parte porque sin ella no podemos cuidar del resto. Excelente. Es que realmente lo dices tan práctico y cómo deberíamos de entender esta parte, todas las organizaciones. Y corrígeme algo, haciendo un poquito ahorita de lo que me estabas comentando. Pues el liderazgo empresarialmente, pues lo medimos con su resultado económico, porque al final de cuentas eso es. Pero el liderazgo existe desde que somos unos niños, ¿no? De cómo irlo formando. Te lo comento porque puede generar un liderazgo positivo en los niños, que vayan generando, pero los padres son uno de los responsables primordiales para generar ese liderazgo, pero a veces fallamos como personas entendiendo que cada uno, dijiste la primera, tiene un yo. ¿Cómo estimular ese yo? ¿Cómo hacerlo para que se la crean? Y deberíamos de empezar a pensar, como consulta, de que tenemos que generar esa semilla desde que son muy pequeños. Sin duda. Sin duda, mira, yo decía que el liderazgo nace como solución a una problemática que sufre una gran parte de la sociedad, que es la necesidad de protección. Hay una parte de la sociedad que necesita que otra le proteja. Y esto ha sido así desde el principio de los tiempos. Venimos de los primates y en las manadas de primates, pues siempre ha habido un primate más fuerte, que es el alfa, que es el que, en caso de que haya cualquier problema, pues pone orden a través de la fuerza, ¿verdad? Pero son animales. Lo que hizo que el Homo sapiens se convirtiera en Homo sapiens sapiens es la capacidad de racionalizar. Entonces, es fundamental que tengamos dos grandes habilidades con las que por desgracia no nacemos, pero que se pueden practicar y que además es necesario practicar recurrentemente a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. La primera es la inteligencia emocional, porque es muy bueno entender cuáles son tus emociones para no dejar que se apoderen de las circunstancias y que tomen las riendas de tu vida. Cuando somos demasiado emocionales y es la pura emoción la que nos lleva a tomar la decisión, generalmente acabamos friccionando, porque la emoción no entiende de análisis, no entiende de crítica individual, no entiende de otra alternativa. O estás conmigo o estás contra mí. Eso, por desgracia, es la emocionalidad. Y es buena para una serie de cosas, pero negativa para otras, particularmente para construir relaciones con personas con diferentes bagajes, educación, creencias, vivencias, etc. Así que la inteligencia emocional nos permite conocernos y conocer a otros y, sobre todo, gestionar nuestra parte emocional. Claro, luego viene la parte racional, que es como nuestro segundo cerebro, nuestra segunda CPU. Y esa parte racional se gestiona con pensamiento crítico, con capacidad de entender, de las decisiones que yo tomé, cuáles produjeron un resultado esperado o mejor de lo esperado y en cuáles erré. Y en ese pensamiento crítico, en las que erré, tengo que identificar que no soy perfecto, que tengo vulnerabilidades, que tengo áreas de mejora. Me da igual el título que yo ostente. No existe el ser humano perfecto. Mira, mi padre a mí con 15 años me dijo, ¿qué te pasa, hijo? Un día me vio llorando y yo le dije, mira, papá, pues pasa que hoy he querido juntar a dos grupos de amigos que entre ellos yo sé que no se llevan, pero como a mí me gusta que todo el mundo se lleve, pues he decidido juntarlos. Y ha salido muy mal. Han terminado pegándose. Claro, a mí no me han pegado porque yo le caigo bien a los dos, pero estoy triste porque por mi culpa pues se ha armado un buen jaleo, ¿no? Y me dijo, mira, hijo, tienes que aprender algo que es fundamental en la vida. ¿Tú sabes quién era Jesucristo? Y le dije, obvio, papá. Y me dijo, bueno, pues Jesucristo, que era un poquito más grande que tú nada más, tenía detractores. Los romanos lo querían crucificar. Dentro de su propio grupo tenía a Poncio Pilatos, que era un traidor. A Judas Iscariote. Entonces, tú no puedes pretender gustarle a todo el mundo. Si quieres gustarle a todo el mundo, dedícate a vender helados.
Pero tú para tomar decisiones tienes que tener en cuenta que va a haber gente que va a salir perjudicada. Y ese pensamiento crítico es el que te tiene que llevar a entender que sin poder satisfacer a todo el mundo, tienes que intentar minimizar el impacto de tus decisiones y sobre todo analizar aquellas que han generado un impacto no deseado para corregir, reflexionar y aprender esas lecciones. Inteligencia emocional, pensamiento crítico, las dos grandes bazas del liderazgo moderno que junto con la adaptabilidad, que sí que es una capacidad innata, y junto con el carisma, conforman al gran líder, ese ADN del que me Y preguntaba. lo mejor que se pueden aprender, bien lo decías, porque a veces nos cuesta mucho conocernos como personas, no digamos como líderes, nos volvemos emocionales, nadie me diga nada porque nadie me quiere, personalizamos las cosas y a veces, la verdad que es sencillo, ¿eh? Cuando hay un tema de un liderazgo que está gestionando, que los equipos pues se preocupen en hacer esto, ¿no? Es decir, que aprendamos de estos temas, que aprendamos a cambiar nosotros mismos, porque no sé si te ha ocurrido. El otro día me platicaban y me hacían una consulta eh, y decían, ¿te has considerado líder exitoso? Yo les decía que el liderazgo más que un título, la verdad que es una responsabilidad. Y empieza mucho con lo que hablábamos, es decir, con el ejemplo que le estás dando a tus equipos, a las personas y siendo congruente con todo lo que estás haciendo. Nos podemos equivocar, somos seres humanos y es lógico equivocarse. Pero ese tema de empezar a sentir que el liderazgo realmente, más que un título como tal, lo que acabas de decir muy bien, es que realmente entendamos que con nuestros actos influimos en muchos. Y de esa forma, pues manejando la parte de la inteligencia emocional y teniendo ese pensamiento crítico, podemos realmente construir muchas condiciones para el futuro. Realmente es que es interesante cómo el ser humano nos queremos complicar en cosas. Hablamos, por ejemplo, yo no sé, y te pregunto más bien si es correcto seguir hablando de generaciones, porque vivimos una etapa multigeneracional. Alguien me dijo por ahí, me encantó, se vuelve un título como de marketing un poco, porque al final las personas buscamos lo mismo, y es estar bien. Y estar bien pues puede definirse de muchas formas. ¿Cómo trabajar esta parte, sobre todo en organizaciones? Ya lo he platicado en nuestro podcast varias veces. Nosotros como organización, nuestro colaborador más grande en edad tiene 76 años y nuestro colaborador más joven tiene 18. Algo que me impresiona de este hermoso país en Guatemala, la media de edad, según las cifras, es de 22 años. Somos unos niños. Entonces realmente querer entender que le quiero dar bienestar por iguales condiciones a todos, pues no es viable. Hay algunos que quieren algo, que consideran bien, otros que consideran otra cosa. ¿Cómo trabajar y hacer que los que están tomando decisiones tratemos de entender esto, Jordi? Aparte de leer tu libro, llamarte y entender esta Sí. parte. Aparte de contratarme, que es siempre una buena idea, bromas aparte, tú dijiste algo que es fundamental. Has dicho dos cosas sobre las que me quiero apoyar, quiero suscribir. La primera es que las generaciones son una etiqueta del mundo del marketing, se inventaron en los años 50. Las grandes agencias de marketing y comunicación norteamericanas necesitaban segmentar públicos porque la sociedad crecía y no tenían cómo. Entonces, una manera de segmentar públicos de consumidores es a través de las conductas y junto con la conducta el dato demográfico, es decir, el género, lugar de nacimiento, edad. Entonces es una etiqueta, es un invento. Y lo podemos utilizar para segmentar, que de alguna manera es una forma de diferenciar, o lo podemos ver desde otro ángulo, que es el que a mí me gusta ver, que es lo que nos une. Porque antes que ser un nacido en el año X, antes de ser baby boomer, gen X, gen Z, alfa o lo que tú quieras, o millennial, somos humanos, somos seres humanos. Y es igual de antiguo o más el criterio que dice que el ser humano tiene unas necesidades comunes. La primera es la supervivencia. No deseamos morir. En principio, salvo enfermedad mental, deseamos vivir. Enfermedad mental o una enfermedad que nos condicione y nos haga desear la muerte por la razón que sea, pero esto sería un caso excepcional. En general, los seres humanos deseamos sobrevivir y es una necesidad que todos tenemos. En segundo lugar, necesitamos procrear o dejar un legado, sea a través de nuestros hijos o sea a través de las buenas obras y de dejar una simiente, una semilla sobre la que otros puedan construir, de plantar ese árbol sobre el que igual nosotros no disfrutamos la sombra o no recogemos el fruto, pero nos quedamos tranquilos el día que nos vamos de este mundo, sabiendo que hemos dejado algo bueno para la humanidad. Y en tercer lugar, necesitamos sentirnos queridos. Y esto es algo común a todos los seres humanos. No conozco a nadie
que no le guste que le quieran, que le cuiden, que le traten bien. Conozco mucha gente que se queja de lo contrario y de que le cuesta sobrevivir porque no le da la vida y que, pues en definitiva, está viviendo una situación en la que, por mucho esfuerzo que hace, no ve la recompensa. Y yo creo que ha cambiado algo en el mundo en los últimos años, que ha sido que veníamos de épocas de carestía, de mucha dificultad, grandes guerras, Primera, Segunda Guerra Mundial, principio, mitad del siglo pasado. En España, en el particular de España, una guerra civil a mitad del siglo, pero luego una dictadura hasta finales de los años 70, hasta mediados de los 70, con el 76 con el fallecimiento de Franco. Si analizamos la región LATAM, han sido de dictaduras militares igualmente ese periodo. En general el mundo era un mundo convulso, donde virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Es decir, con tener un trabajo, con poder enviar a tus hijos a la universidad, tenías que dar gracias, ¿verdad? De ahí algunos paradigmas un poco anacrónicos hoy en día, como deberían dar gracias porque les damos trabajo, ¿no? O ojo que hace mucho frío allá afuera. Bueno, pues esos paradigmas dejaron de aplicar porque el mundo ha evolucionado a mejor y entonces hoy las expectativas de los chicos a los que nosotros hemos criado, porque los Gen Z de hoy, que son muy quisquillosos y son muy flojos y todo lo que tú quieras, pero son hijos de Gen X como tú y como yo. Entonces, ellos nos educan solos. Lo que pasa es que papá y mamá estaban tan ocupados haciendo plata que le entregabas un iPad y le decías, niño, entretente que papá viene cansado de trabajar, que trabajo 14 horas al día, soy un hámster, ¿verdad? Entonces han cambiado cosas, pero a mí me gusta, por concluir y darte una respuesta más concisa y que los que nos escuchan lo tengan muy claro, a mí me gusta juntar ganas con canas. Yo creo que la magia está en tender puentes entre un lado y el otro. Yo tengo sobrinos de 23 años que tienen unas ganas de tremendas. comerse el mundo. Y cuando tú, a poco que les prestas atención, a poco que les escuchas, a poco que les haces reflexionar y no les corriges desde el adoctrinamiento y la imposición, sino desde la escucha y el cuéntame más de esto, te voy a hacer 3 preguntas que yo, como llevo mucho millaje hecho, te voy a hacer 3 preguntas que tú solo te vas a dar cuenta de que no andas bien. Pero hay que tener esa capacidad socrática de hacer la pregunta correcta de la manera adecuada para despersonificar y para hacerle entender otra mirada, la mirada del sabio, la mirada del que ha hecho kilómetros, ¿no? Pero lo afrontamos de otra manera. Lo afrontamos diciendo estos que se han creído que quieren trabajar en remoto. Yo trabajaba 14 horas al día y no me quejaba ya, pero tú eras un hámster viviendo el sueño americano y en tu época, aún viviendo el sueño americano, te daba para pagar una hipoteca. Pero un muchacho hoy, trabajando duro, no le da ni para pagar la entrada. Tiene que financiar un microondas. Estoy, obviamente, haciendo un poco de humor, pero no queda muy lejos para según qué personas. Entonces, cuando Mira, para concluir te diré que la frustración es el delta entre la expectativa que te vendieron y la realidad que vives. Entonces, cuando te venden el sueño americano y tú le das duro a la rueda del hámster y lo alcanzas, dices, me mereció la pena. Pero, y voy a utilizar una frase que usan hoy los Gen Z, cuando a ti te venden el sueño americano, pero después de darle duro te das cuenta de que es una pesadilla, dices, no me renta. Y es ahí donde están un poco los chicos. No les acaba de rentar tanto sacrificio. Sacrificar el trabajo, sacrificar la vida en el altar del trabajo, ya no se considera virtud, se considera estupidez. Y es ahí donde quizá, en lugar de criticarles, tenemos que ver qué parte de beneficios encontramos para todos, porque en bienestar seguro que hay alguno. No, y lo decías también, entenderlos, pero también nosotros entendernos. Porque te vuelvo a insistir, el otro día platicaba con nuestra líder de capital humano y hablábamos de que nosotros los X valoramos muchísimo más un seguro médico. Pues los chicos de la generación Z van a valorar mucho más viajar, conocer. Entonces, como organización no puedo pretender tener como un estándar para todos, sino tratar de entenderles. Y eso sería correcto desde el punto de vista del liderazgo proactivo que debo tener como organización, porque también has dicho algo que no somos estáticos. Es una empresa que tenemos que ir generando si hablamos empresarialmente. Pero a mí lo que me encanta de hablar de liderazgo es que se aplica para todo en la vida. Todo, 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 todo. Y realmente inspirar a los demás. Porque eso es lo que haces como cuando quieres ser un líder proactivo y positivo, corregir lo que, como decías hace un rato, lo que tenga que corregir. Pero a veces nos cuesta, como seres humanos, aceptar eso. Y eso es parte de ser humilde, ¿no? Debo de aprender a ser humilde y entender, como decías, que como equipos puedo obtener el mejor resultado,
que los resultados son cortoplacistas lastimosamente, pero tenemos que darles. Pues yo soy muy aficionado, tú lo sabes, al Real Madrid y admiro mucho a Ancelotti, es un excelente entrenador. Pero el día, bueno, nos ganó Valencia y muy felicitaciones por Valencia, Para uno que ganamos. pero yo sentía, ya lo ves cansado, lo ves como que, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? Y empieza a ver, y eso es parte como líder que tienes también que cuestionártelo, realmente, ¿cómo haces para volver a inyectar toda esa actividad positiva para que el equipo siga generando resultados? Y no necesariamente es hacerte a un lado. Es tener esa autorreflexión de cómo va, y se los adelanto que van a ver que el Madrid va a ganar varios de los títulos este año, pues, porque a veces necesitamos todo ese empuje. Y esa forma de cómo hacerlo entonces como persona, que quizás sea una de las cosas, Jordi, que yo te he admirado mucho de cómo vas inspirando a todo el mundo para que entienda que traslademos bienestar, que traslademos autoestima, que nos querramos más, que querramos ver. Y leí en uno de tus posts, ayer casualmente, esa parte, es decir, el líder es esas empresas que nos consideramos tóxicas, los climas tóxicos. Muchas veces se piensa que es la gente la tóxica. Y no es la gente, ¿no? Son sus líderes directos o son sus líderes de la organización los que a veces no entienden de qué manera están trasladando hacia todo su equipo ese ambiente de tóxico. ¿Estoy en lo correcto? Sí, a ver, lo que es claro es que venimos de los primates y los primates tienen dos maneras de aprender que las hemos heredado. Una es el prueba-error. En el humano es prueba, error, reflexión, aprendizaje. Sería como un círculo virtuoso de 4 pasos. Y cada vez que tú exploras, tropiezas, si reflexionas sobre ese tropiezo, vas a aprender algo y en ese aprendizaje te vas a atrever a volver a probar, ¿verdad? Entonces, el otro es por imitación. La cultura de la organización es mucho más importante que la estrategia, no lo digo yo, lo decía Peter Drucker, que no es nadie en el mundo del management, y él decía que la estrategia pues es importante, pero la cultura se desayuna la estrategia todos los días. Entonces, justamente hoy yo hablaba con un equipo de directivos, con un comité de dirección, que me estaban compartiendo pues una serie de preocupaciones y yo he querido abundar en la cultura de la organización. Porque generalmente tú tienes dos maneras de afrontar los problemas, con carácter preventivo o paliativo. Si tú puedes ir al doctor y si el doctor sabe que tú tienes muy mal temperamento y que se te dice que tienes sintomatología preocupante y que si no dejas de fumar, de comer grasas y tal, puedes morir de cáncer o de un infarto, de cualquier cosa, y tú te cabreas con el doctor, seguramente el doctor pues terminará por decirte haga usted lo que quiera o vaya usted a otro doctor, ¿verdad? Si tú aceptas que te diga, mire usted, tal y como está comiendo, si no cambia de hábitos, se está poniendo en riesgo, pues seguramente vas a tener muchas posibilidades de mejorar, de evitar esa enfermedad, de corregir esa diagnosis y de alguna manera de ir progresivamente mejorando. La diferencia es que tú estés abierto a que te cuenten la verdad o no te cuenten la verdad. Por desgracia, los doctores, que son muchas veces los mandos intermedios, los que le tienen tomado el pulso al paciente, léase al cliente interno, al cliente externo, los que ven los hábitos de la organización a través de esa cultura en el día a día, porque son el reflejo de la conducta de sus líderes, de los altos ejecutivos. Si tienen miedo y no se atreven a decirle a los pacientes importantes, que son los que dirigen la organización, mire usted, si usted sigue comiendo grasa, si usted sigue sin cuidarse, si usted sigue sin hacer deporte, si usted sigue anclado en esos paradigmas del pasado de, pues mi abuelo se comía 2 chorizos y una morcilla y vivió hasta los 85 años ya, pero el mundo cambió. Entonces, si usted no se atreve a decirle eso al paciente, va a tener que tratar la enfermedad con carácter paliativo. Y el paliativo siempre es mucho más doloroso y generalmente es tardío. Cuando tú intentas corregir una organización que se ha desviado en su cultura a través de las conductas anacrónicas de sus ejecutivos y por miedo nadie les ha dicho que la estaban errando y cuando quieren ya darse cuenta resulta que han pagado un peaje muy alto, ¿no? Así que yo creo que la cultura tóxica nace generalmente de unas conductas que han quedado, pues de alguna forma arcaicas, pero que se sigue pretendiendo que den resultado. Y como el mundo cambió, las praxis antiguas ya no funcionan. Ha caído un meteorito en el mundo de la empresa, el meteorito de lo humano.
pero hay algunos empresarios que todavía se resisten a extinguirse. Y me encanta cómo Así lo dice. que, Tuve una conversación con un líder de capital humano que hablaba eso hace un tiempo, que me decía, la cultura no es nada complicado, no es la NASA. Y le dije, entonces le dije, voy a leer, no es la NASA, pero sí se puede volver un problema, y coincido totalmente contigo, que es la base de la organización, ¿no? Nuestra cultura debe ser esa congruencia y todo lo que estamos hablando, nuestros principios, nuestros valores, pero realmente saberlos vivir, ¿verdad? En esa parte. Y hablabas algo, leí, para que veas que he estado leyendo algunas cosas tuyas. Me encantó y lo empecé y no lo terminé, y por eso lo quiero consultar, porque decía, ¿qué está pasando en el liderazgo del mundo? Cuando hablamos de bienestar, como bien lo dice, queremos eso, pero están llegando líderes que nada que ver. Hablemos de un Trump en Estados Unidos, ¿verdad? Un Putin en Rusia, podemos ver lo que está pasando aquí, nomás en El Salvador. ¿Quiere decir que está cambiando el concepto de liderazgo, o son circunstancias que ameritan ese tipo de líderes que se están dando, podríamos llamarle de moda? no, lo que pasa es que es una reacción natural de contrapeso. La sociedad, por nuestra naturaleza dual, los seres humanos somos duales, porque el cerebro humano, la amígdala en particular, que es ese CPU emocional, tiene que reaccionar rápido ante los peligros, ante las amenazas que ponen en riesgo nuestra supervivencia. Entonces, ¿cómo puede funcionar rápido? Etiquetando en blanco o negro, amigo o enemigo, bueno o malo, comida o veneno, oportunidad, amenaza. Entonces tenemos un sistema de etiquetaje que es dicotómico, que es dual, binario, unos y ceros. ¿Por qué? Porque si veo un gato allá a lo lejos, no sé si es un tigre de Bengala o un gato, yo de momento salgo corriendo para salvar la vida, ¿verdad? Entonces ese sistema de etiquetaje hace que el mundo se divida entre buenos y malos, entre amigos y enemigos. ¿Qué ocurre? Que pasan dos cosas particularmente, y es que cuando el mundo se va hacia un extremo, hacia el extremo buenista, aparecen contrapesos que se van hacia el otro extremo, y se van hacia un poco lo tirano, ¿no? Lo despótico, lo impositivo. Claro, ¿qué ha pasado en los últimos 20, 25 años? Que a algún intrusista que no ha liderado ni la fila del supermercado, le ha dado por ponerse a hablar de liderazgo. Y como el que no ha estado en el mundo corporativo, pues le resulta muy fácil decir cosas que no ha vivido. Es un poco la cultura Mr. Wonderful, ¿no? Entonces dice, no, lo que hablábamos antes, hay que poner a la persona por delante del resultado. Pues mire usted, en el mundo empresarial no es así. A lo mejor en una ONG usted puede poner a la persona por delante del resultado porque el resultado le da igual, porque usted vive de las subvenciones o de la caridad. Pero en el mundo empresarial usted tiene unos accionistas que es un grupo de interés y que también son personas que necesitan el resultado. Entonces, no hagamos una dicotomía de esto. Hay que cuidar de la persona, hay que proporcionar bienestar, hay que escuchar a la gente, hay que ayudarles a crecer, pero la empresa tiene que crecer y tiene que dar resultado. El equilibrio viene del crecer y hacer crecer, que dice Xavier Marcet, que es un extraordinario referente en este campo, al que yo recomiendo encarecidamente leer, escuchar y sobre todo aprender de él. Bien, pues esta frase que es de él, no es mía, crecer para hacer crecer, define muy bien ese equilibrio. El problema es que cuando llega gente y dice, no, el bienestar de las personas está por encima del resultado, pues estamos levantando una serie de temores, de malestares en el otro lado, y en lugar de construir puentes, construimos muros. Entonces, cuando llega la oportunidad de decir, ahora, en lugar de teletrabajar de forma flexible 3 días a la semana, ahora me vuelven todos a la oficina, porque ya me han cargado. Entonces ya está bien de buenismos. Ahora vuelven todos a la oficina, ¿no? Entonces estamos generando ese conflicto en lugar de encontrar un equilibrio para que el bienestar produzca mejores resultados, que es posible, que es por lo que aboga el humanismo realmente. El humanismo no es vender algodón de azúcar, dulce por fuera y hueco por dentro. Mira, en una carrera de olímpicos, en una carrera de atletismo, 100 metros, 400 vallas, 2000 metros, da igual, salen 8 atletas, todos son olímpicos, pero solo 3 se llevan medalla. Lo que no podemos es decir que se lleven medalla todos, porque esto es estúpido más que humanístico. Y lo hemos hecho, ¿eh? Y se hace porque a los niños les contamos eso. Y a veces desde niños, ¿eh? Todos participaron, todos tengan una Hay que, medalla. todo el mundo, lo importante es participar y, pues mira, en el mundo empresarial, además de participar, hay que competir. Y esto, por desgracia, es así. Entonces, yo creo que la clave está en encontrar lo que hoy en día se llama capitalismo consciente. Mira, que el modelo capitalista es el modelo que funciona, es indiscutible. Y si nos queremos ir al pensamiento crítico, a analizar datos, veamos las sociedades más avanzadas del mundo han practicado un modelo capitalista. Pero lo que ha cambiado es que el capitalismo clásico, el capitalismo exclusivamente de shareholders, de dividendo para el accionista y cada año más dividendo, el capitalismo salvaje o neoliberal,
al extremo genera algunos problemas, como por ejemplo la crisis del 2008, por la que pagamos un peaje extremo, ¿no? Entonces, ¿por qué se aboga hoy las grandes mentes en esto del liderazgo y del management? Pues un capitalismo que genere, además de riqueza para el accionista, riqueza social y de forma sostenible, para que el planeta en el que operamos pues no se vea expuesto a amenazas que nos hagan extinguirnos a todos. Es decir, aplicar ese pensamiento crítico, esa inteligencia emocional a la hora de hacer negocios. Y eso no significa todo para un lado o todo para otro, eso significa contrapesarnos. Cuando a uno se le va la mano, como ha ocurrido en Estados Unidos o cuando está ocurriendo en España, cuando tú para mantener un sistema de protección social tienes que aplicarme a mí un 47% de IRPF más un 25% de impuestos a sociedades más el 21% de IVA y yo de cada $1.000 que facturo tengo que gastarme 700, pues mire usted, yo abogo por el capitalismo consciente, pero es que igual se le está yendo la mano, ¿no? Entonces, los extremos, decía Aristóteles que la virtud humana radica en el término medio entre defecto y exceso. Cada vez que la izquierda se va mucho al extremo o la derecha se va mucho al extremo, aparecen los contrapesos. Y el equilibrio como todo en la vida. Y eso es lo que estamos trabajando ahí. Y como nosotros nos toca, y a muchos nos toca, ¿verdad? Pues dirigir el barco de las organizaciones. En ese sentido, ¿qué nos sugieres para mantenernos en constante evolución? Porque realmente también para uno, como lo decías hace un rato y me encantó la analogía, pues a mí nadie me enseñó a entender lo que está pasando hoy. Gracias a Dios, que yo siempre le pido a nuestros equipos que le pidamos a Dios mucha humildad, mucha prudencia, mucha sabiduría y mucha tolerancia. Pero también cómo nosotros llegar a cuestionar, porque asumo, también somos seres humanos, todos nos cansamos, nos agotamos, pero llega un momento en que dudas también, como decía hace un rato, bueno, ¿y este es el camino? ¿Esto es lo correcto? ¿Hay que evitarlo? ¿De qué manera podemos nosotros, como los que manejamos de alguna forma las organizaciones, pues mantener esto en esa constante evolución, empezando con la humildad? Claro, fíjate, yo en Liderazgo Imperfecto lo explicaba, el libro en sí es un oxímoron porque justamente lo que se ha vendido del líder permanentemente es que el líder tiene que tener respuesta a todas las preguntas, tiene que saberlo todo, tiene que tomar todas las decisiones, tiene que ser como ese superhéroe, ¿verdad? Que tiene superpoderes. Y dista mucho de la realidad. Tiene dos problemas esa teoría del líder perfecto. La primera es que los humanos no somos perfectos, con lo cual nos metemos una presión adicional, los que ocupamos una posición de responsabilidad, porque al no cumplir con la expectativa nos frustramos y entonces entendemos que estamos fallando. Y eso hace bajar nuestro desempeño como líderes. En segundo lugar, tiene el inconveniente de que cuando tú pintas una imagen del líder icónica, de perfección, lo estás alejando de la mayoría de gente. Yo, dentro de esa triple santísima trinidad del liderazgo de la que hablo en el efecto láser, yo creo que hay que empezar a educar a la gente en que el liderazgo empieza por el liderazgo de uno mismo. Es decir, mire usted no puede ser la víctima de esta película. Está claro que no todo el mundo nace en el mismo escalón de la escalera social y hay que tener en consideración que hay personas que por sus circunstancias pues lo tienen más difícil. Nacen en el escalón -10, ¿vale? Y posiblemente a esta gente hay que generarle contextos para que puedan progresar y tengan una serie de circunstancias que les permitan pues luchar contra esas adversidades, ¿no?, con las que nacen. Pero en general, cuando en los contextos empresariales, la gente que tiene una carrera universitaria o que está trabajando en una gran corporación, no se puede victimizar. En primer lugar, porque están ahí porque aceptaron ese trabajo. En segundo lugar, porque, oye, si tu jefe no te da buen ejemplo, yo te consiento que te quejes un día, 2, 5, 10. Pero si llevas 17 años en la empresa quejándote de tu jefe, igual el problema lo tienes tú. Entonces, yo creo que aquí hay una doble vertiente que se tiene que equilibrar de nuevo, ¿no? La humildad tiene que ser bidireccional. La empatía tiene que ser bidireccional. Y eso es lo difícil, porque hemos construido organizaciones que se basaban en una relación estrictamente transaccional. El contrato ha sido siempre laboral. Usted viene aquí, me entrega su esfuerzo, me entrega su tiempo, en condición de presencialidad, y a cambio yo le entrego un salario, un estipendio, una retribución que le permite sobrevivir en el sistema socioeconómico actual. Y si usted se esfuerza más, yo le retribuyo más en lo económico, ¿verdad? Todo eso ha funcionado hasta que llegó un momento en el que el modelo se agotó. Por eso hay que darle una vuelta a ese modelo de capitalismo más clásico para irnos a uno más consciente.
¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que con la crisis financiera de 2008 mucha gente se despertó y dijo, si a mí me habían dado 300.000 euros de crédito, 300.000 dólares, y me había comprado la casa, el plasma y el viaje al Caribe. Yo conocía gente que trabajaba de Yesaire, que es el que enyesa las paredes, que de repente a un BMW Serie 3 y yo decía, ¿pero de dónde? Este chico, además con 30 años, y además se ha comprado una vivienda de tal y que cual, ¿no? Entonces ahí este es el mejor ejemplo, esa crisis del 2008, de la irresponsabilidad colectiva, de unos y otros, y de por qué el victimismo no soluciona los problemas. Conozco gente que dice, es que si no, yo no me podía permitir un piso de 300.000, que no me lo hubiera dado el banco. Ya, pero, huevón, es que lo tienes que pagar tú, no el banco. El banco está haciendo negocios. Si no entiendes cómo funcionan las reglas del juego, estás mal. Por otra parte, el banco dice, es que no tenía que haberme pedido el crédito. Ya, pero escúcheme, usted también tiene un componente de responsabilidad social y ética. Entonces, no escabullamos el bulto, no lancemos balones fuera, hagamos un ejercicio de responsabilidad individual y de conciencia de cada uno de nosotros. Y eso empieza por esa humildad que tú mencionabas, pero empieza también, como decía yo antes, por esa capacidad de pensamiento crítico de decir, sé que no soy perfecto, sé que cometo errores y sé que si quiero que la gente no los cometa, como líder tengo que dar ejemplo. Un ejemplo buenísimo es reconocer tu vulnerabilidad. Otro es reconocer tus errores. El problema es que mientras sigamos asumiendo que un CEO de una organización no se puede equivocar, que tiene que tener la respuesta a todo, ese CEO va a sentir esa presión de la que yo te hablaba y no se va a atrever a decir, pues mire, para esto yo no tengo solución. Hay veces que hay que reconocer que uno no lo sabe todo, ¿no? Y más cuando no tiene la inteligencia emocional y la humildad. Insisto, sobre todo ahí. La verdad, yo puedo pasar hablando contigo todos los días del año y de todas las horas que quieran. Pero quisiera pedirte un favor. Tenemos nosotros como una tradición ya en este podcast que es tuyo y que espero que esta sea una de las muchas veces que platiquemos. Te quería pedir cuáles serían 5B consejos que podemos darle a nuestra audiencia con respecto a los temas que hemos platicado este día y entendiendo de nuevo que todo empieza en cada uno de nosotros. Yo siempre le digo a mis hijas que si ellas quieren llegar a ser excelentes, es decisión de ellas. Y también le digo a mis muchachos en la oficina, y a veces se enojan conmigo porque les digo que son excelentes, pero porque usan mucho el Excel. Pero también porque pueden ser ellos diferentes, excepcionales y todo, que se la crean. Pero a veces también decía hace un rato, viene desde donde nací. Pero me encanta también aprender a no victimizarnos, ¿verdad? Es decir, pues sí, vengo de tal lado, pero voy para adelante. Y creo que ayer lo leí en algún lado que decía que las derrotas es si te levantaste y te quedaste ahí. Te caíste, te quedaste ahí. Es decir, si yo me caigo y me levanto, no es derrota, es un aprendizaje. Nice. Pero si de esa forma lo puedo buscar como persona y hacerlo entender, pero muchas veces pasa que no nos lo decimos y que no lo entendemos. Pero bueno, ¿cuáles serían esos 5B consejos que nos podrías dejar hoy? Mira, me viene que ni al pelo, el pelo que no tengo. Porque yo recomiendo encarecidamente una práctica que yo empecé a poner en marcha hace, no tanto, hace 4 años, 3 años y medio, 4 años. Y tengo un rosario. Tú sabes que el rosario tiene 50 cuentas, divididas en 5 grupos de 10. Entonces yo un día conecté dos ideas. La idea del rosario y del agradecimiento, que yo lo uso para agradecer, y las 5 dimensiones vitales de un ser humano. Son el trabajo, la familia, el plano social o amigos, la salud y la espiritualidad. Y esos son los 5 pilares del bienestar en general, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo cada mañana? Y ahí te van las 5 Bs. Yo me levanto, pongo los pies en el suelo, cierro los ojos, tomo el rosario en mi mano y cuento, cuenta por cuenta, 10 cosas por las que puedo agradecer en el plano laboral, 10 cosas por las que puedo agradecer en el plano familia, 10 en el plano social, 10 en el plano salud y 10 en el plano espiritual. Me programo el día, salgo con una frecuencia positiva. La gente me dice, tú me preguntabas fuera de micro, me tienes que contar cómo lo haces para irradiar tanta energía. Pues mira, yo creo que eso es uno de los pilares fundamentales de mi bienestar actual. Esa capacidad para agradecer 50 cosas cada mañana. Y debo reconocer que la primera, segunda vez me sentí un poco ridículo. Me costaba encontrar cosas porque no tenía la conciencia de las cosas por las que hay que agradecer. Porque tendemos a quedarnos en la superficialidad. Pero, por ejemplo, yo tengo una perrita que quedó ciega por una diabetes crónica, insulinodependiente. Hay que pincharle 2 veces al día.
y no tiene ojos. Hubo que nuclearle los 2 globos oculares. Pero sigue viva, es una fuente de energía y de motivación para mí tremenda, ¿no? Es un ejemplo de resiliencia. Y tengo la grandísima fortuna de que mi exmujer, con la que ahora mismo tengo una relación extraordinaria de amigos, está en Valencia para cuidar de mi perrita. Y además se comprometió a que yo viajara tranquilo porque ella ama a la perra y va a estar cuidándola todo el tiempo. Y que yo no tenía que sentir carga de conciencia por hacer mi trabajo. Que ella estaba ahí para trabajar en equipo conmigo, aunque ya no fuéramos pareja. Claro, si yo empiezo a enumerar este tipo de cosas en el rosario, me faltan cuentas, Leonte. Entonces, eso es muy bonito. No te lo digo con la boca chica, no te lo digo como alguien que predica un buenismo ficticio. Yo ese ejercicio lo hago permanentemente. A mi exmujer se lo inculqué y hubo una temporada, antes de separarnos, que lo hacíamos juntos, la perrita, ella y yo, y agradecíamos todos los días por estar sanos, por respirar, por vivir en un lugar maravilloso donde no caen bombas, por tantas y tantas y tantas cosas, por estar ahora mismo aquí conversando contigo. ¿Cómo yo no voy a estar agradecido si tengo este trabajo? Es maravilloso, ¿no? Entonces, creo que eso es el mejor 5B consejo, porque además son 5 grupos vitales, 5 planos vitales que te programan en positivo. No, que más que excelente. ¿Qué decirles? ¿No? ¿Qué mejor consejo nos podemos? Y lo hemos platicado muchas veces. Ser agradecidos es lo principal que tenemos. Cuando abrimos el ojito en la mañana, pues darle gracias a Dios porque tenemos vida. Y por todo lo que se venga, ¿verdad? Y por todas las oportunidades, por todos los problemas, por todo siempre hay que ser agradecidos. Trabajamos muchísimo con nuestros muchachos para que entendamos que el balance de vida es fundamental. Y en nuestro caso, pues es Dios, familia y trabajo, ¿verdad? Y en esa forma, pues buscar también cómo trascender y hacer mejores sociedades, mejor país, mejor todo. Pero con la mejor lección que nos hemos llevado, ¿verdad, Jordi? Agradecer y sobre todo también pensar que podemos hacerlo mejor cada día más. Si vamos con ese pensamiento y ese optimismo, realmente, pues no hay quien nos pare. Primero Dios, podemos seguir transformando nuestros países donde estemos, porque todos tenemos esa oportunidad, ese derecho a seguir siendo mejores y a tener mejores condiciones de bienestar. Jordi, de verdad que más que contento, agradecido, no me quería cerrar este excelente podcast sin que nos recomiendes, porque ya salió tu segundo libro. Sí, tercero. El tercero, perdón, sí, salió Tercero. Liderazgo Imperfecto, que ya es un bestseller, muchachos, tienen que buscarlo, lo encuentran y ahorita salió Efecto Láser, ¿no? Efecto Láser. Ya lo encuentran en Amazon, ¿dónde más? Para que nos cuentes un poquito de los 3 libros y solo para que nos cuentes por qué con tanto tiempo que pasas de arriba para abajo, trabajando en tantos lados, van 3 libros y los que vendrán. Bueno, una de mis praxis, de mis prácticas o buenos hábitos es que cada vez que tengo una buena idea, una buena conversación como esta, cada vez que tengo la oportunidad en el avión, pues en cualquier situación que encuentro, trato de encontrar minutos en el día. Tengo un audio diario. Entonces, algún día grabo pues cómo me he sentido, cuando estoy triste, cuando estoy alegre, el por qué. Trato de vincularlo a momentos. Y luego practico mucho la reflexión y grabo pues citas, grabo ideas, pensamientos en general. Entonces, luego de ese hilo tiro y cada vez que me retiro, porque yo llevo a rajatabla mis 5 planos vitales. Entonces, me retiro en Asia 2 veces al año, 6-8 semanas, final de año, y 6-8 semanas en verano. Ahora me voy de junio a septiembre. Estuve de principio de diciembre a final de enero. Y bueno, pues en esos retiros es cuando escribo. Entonces recupero todas esas notas que voy grabando a lo largo de todo el año. Y la primera hornada de notas apuntaban a un cansancio, tanto de esa idolatría del líder que todo lo sabe, como del buenismo recurrente de que pues el líder es esto, el líder es lo otro, y decidí desarmar todos esos falsos mitos y falacias, tanto de un lado como de otro, y ahí escribí Liderazgo Imperfecto, y gracias a Dios pues ha sido un bestseller, sigue siéndolo, sigue vendiendo miles de unidades cada año, y por eso agradezco a todos los que me leen. Luego salió La Carrera Infinita, que es una coautoría, un libro escrito a 4 manos con Rafael Sarandeses, que es el director general, el socio director de Talengo, que es una empresa de dotación de personal, posiciones ejecutivas para empresas del IBEX, principalmente, un tipo del que se aprende en cada conversación. Y bueno, yo soy un eterno aprendiz y en cada charla con él pues salía algo
por una parte de interés común, por otra parte de aprendizaje bidireccional. Y decidimos escribir un libro a 4 manos sobre nuestras vivencias, de por qué nuestra carrera, en general, pues había ido siempre para arriba. Ya no sé si es exitosa o no, porque el éxito es algo muy que según la persona pues puede tener muchos matices. Pero al menos para Rafa y para mí siempre ha ido bien y nos hemos reinventado como en 6 o 7 ocasiones cada uno de nosotros y lo hemos hecho con ciertas garantías, ¿no? Entonces decidimos poner un método en común y esa es la carrera infinita. Es un método de 5 sencillos pasos para descubrir cuáles son tu capital de carrera, cómo explotarlo, porque lo importante no es tener talento, sino saber a quién tienes que ir a ofrecerle ese talento y cómo le haces la vida más fácil. El día que tú aprendes a hacerle la vida más fácil a las personas de tu entorno, ese día jamás te va a volver a faltar el trabajo. No importa lo bueno que tú seas haciendo algo, importa quién sabe lo bueno que tú eres haciendo algo. Y ahí está un poco esa magia de la carrera infinita. Y y el efecto láser, pues cierra un poco esa trilogía porque faltaba la pieza de los resultados. Y llevo como un par de años diciendo, estoy cansado de que se hable de bienestar. Y fíjate que yo abogo encarecidamente por el bienestar, por el liderazgo humanista, pero que se confunda con vender helados. Entonces dije, no, hay que explicar que el efecto láser es poner los 3 focos de una sala, el yo, el nosotros y el todo, el pensamiento estratégico y sistémico, apuntando al mismo objetivo concéntrico que es el propósito. Entonces ahí salió el efecto láser y de momento lleva una semana en la calle. Está funcionando muy bien, por lo que dice la editorial, estamos mirando a segunda edición ya en apenas 10 días y está disponible en Amazon y va a estar muy pronto en Buscalibre y en general en toda la región LATAM, pues a través de colaboradores, de intervenciones, pues traemos, por ejemplo, ahora me traje unos cientos de ejemplares. Cada vez que venimos a algún país, y por suerte son muchos los que visito en la región LATAM, pues traemos unos cientos de ejemplares para que nuestros partners, nuestros colaboradores, nuestros clientes tengan la oportunidad de leernos, de compartirlo y de regalarlo. No, pero la verdad cuenten con ello y pues seguro que lo vamos a leer y a conversar contigo en los próximos días. Nuevamente gracias, Jordi. Muy honrados y agradecidos que estuvieras hoy con nosotros. Te dejo unos minutos para despedirte de la audiencia temporalmente porque seguro regresarás, primero Dios. Ojalá que sí, ojalá que así sea, Leonte. Gracias a vosotros, de verdad. Yo pues soy un divulgador que trata de compartir aquellas observaciones. Me gusta mucho estudiar, me gusta mucho observar. Dedico mucho tiempo también tengo la gran fortuna de colaborar con muchas grandes corporaciones en 25 países y eso me permite seguir tomándole el pulso al enfermo cada día y trabajar mucho sobre todo en ese preventivo del que hablábamos, no dejar que las organizaciones lleguen al paliativo porque es doloroso y no nos beneficia a ninguno, ¿no? Ya cuando una organización enferma a la sociedad en general porque las organizaciones son el motor de la sociedad. Y si bien es cierto, y con esto quiero cerrar, que las organizaciones son ese motor del progreso social y económico, y lo han sido siempre, y deben seguir siéndolo, quiero mandar un doble mensaje. Por una parte, a los altos ejecutivos, a los comités de dirección, el mundo cambió y la imposición ya no produce el resultado esperado. Hoy en día tenemos que buscar maneras de comunicarnos mejor, tenemos que buscar esos puentes que hagan que la riqueza sea colectiva, sea compartida. Porque cuando la gente crece, le importa menos que se haga rico el accionista. Pero cuando solo hay riqueza para el accionista, la gente le termina por molestar, se termina por sentir utilizada. Y eso, gracias a que el mundo ha evolucionado, ha cambiado. Así que a los ejecutivos una mirada más consciente y, sobre todo, más empática, más de escucha, más de aprender y menos impositiva. A la parte colaboradora, al resto de la sociedad, a los que queremos que haya bienestar, que el mundo siga progresando y que hayan empresas pues, más conscientes y más éticas, nosotros también podemos dar ejemplo. Entonces, pedimos empatía. Pedimos que los ejecutivos tengan más empatía con los colaboradores. Pero es que la empatía es algo que funciona en 2 direcciones. Y muchas veces yo practico un ejercicio con mandos intermedios y con profesionales y les pongo en situaciones de toma de decisión de comité de dirección. Pero venga, vamos a ver, ustedes, en esta situación, ¿qué harían? Miren, la parte económica tienen esta presión de los grandes accionistas, de los fondos de inversión que poseen esta entidad o de la familia que se está arriesgando su patrimonio. Por otra parte, tienen a los empleados pidiendo esto, por otra parte a los proveedores pidiendo esto, por otra parte a la sociedad y a las instituciones regulando y poniéndoles todas las trabas posibles y aplicando impuestos. Por otra parte, tienen que cuidar del planeta. ¿Cómo lo harían ustedes? Porque criticar al ejecutivo es fácil.
La parte difícil es calzarte sus zapatos y hacerlo mejor que ellos, ¿no? Si están en esa posición no es porque sean estúpidos, es porque dieron un paso adelante cuando otros desearían salir corriendo. Es muy difícil soportar la presión de un ejecutivo, no todo el mundo estaría dispuesto a hacerlo. Así que más empatía, pero en ambas direcciones, más equilibrio, sobre todo más trabajo de pensamiento crítico colectivo. Excelente, la verdad que muchísimas gracias, Jordi. De verdad, Un placer. honrados, agradecidos. Y a ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio. Con un comentario nada más, el éxito no es el destino. El éxito es un camino. Lo vamos recorriendo juntos con nuestros equipos, empezando en cada uno de nosotros, invitándolos también, lean los libros, de verdad, para que podamos tener una conversación. Pónganos en sus comentarios qué otros temas quisieran que tocáramos. Vamos realmente agradecidos con ustedes porque cada vez tenemos mayor presencia y mayor acompañamiento, pero también mucho más por hacer. Gracias por acompañarnos.